Buenísimo, entonces. Y le titulé a nuestro taller Creados para Crear. Cuando Dios nos creó con una capacidad diferente al resto de los seres creados, ¿sí? Aunque a todos los creó con la capacidad de crear. Fíjense ustedes que en este caso los animalitos, ¿sí? Los animalitos también pueden crear porque son hijos de un creador. No son como nosotros, obviamente, que somos realmente los hijos, serían como las mascotitas, ¿no? Pero aún ellos, siendo que no tienen la capacidad de pensar, sí tienen la capacidad de crear. ¿Quién no se ha maravillado ante una tela de araña, por ejemplo? ¿Quién no se ha maravillado al ver un hormiguero? Todas las vueltas que tiene por adentro. O al ver la creación de un nido de hornero, un nido de paja, de cualquier tipo de ave. Los animales tienen la capacidad de crear, pero al ser humano Dios le dio una capacidad creativa diferente, una responsabilidad mayor. Tenemos mayordomía, nos dio la mayordomía de su creación. Obviamente, en un aspecto diferente a esta altura del mundo, pero Dios nos creó para ser creativos. Así que si es un don de Dios, porque Dios no se equivoca, y desde el comienzo, Dios nos destacó a nosotros, ¿sí? Nos dijo que hemos sido su obra maestra y que nos ha creado ¿para qué? Vamos a leer acá un versículo que está en Efesios capítulo 2, versículo 10, y dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Es decir, que Dios quiere que creemos cosas buenas. Y seguramente escucho por ahí de fondo alguien que dice, ay, pero a mí eso no me sale, no sabes, para las manualidades soy un desastre. No, si tengo que llegar a cantar, no, mejor que se vayan porque no me van a querer escuchar. En la pintura no me destaco para nada, soy un desastre dibujando. Pero entonces, si somos la obra maestra de Dios, seguramente hay alguna cosa que sabemos hacer bien. El problema es que todavía no lo hemos descubierto. Y saben, hemos descubierto que la creatividad es algo que se entrena. Vamos a ver rápidamente de qué se trata esto. ¿Qué es la creatividad? Se dice que la creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas y conceptos y asociaciones entre ideas y conceptos conocidos con el objetivo de dar soluciones a retos, problemas y situaciones a afrontar, ¿sí? Entonces, miren esto. Creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas. Ah, no. A mí no se me ocurre ni una idea. No. Si no, mira, en el manual trae 2 juegos y para ninguno de los dos tengo los materiales. Así que hoy no tengo juegos para hacer. ¿Cómo que no? Seguramente a vos o a alguien del equipo, pensando un poquito, se te puede ocurrir una adaptación de ese juego e inventarlo igual. Todos tenemos la capacidad inventiva. Así que quiero contarles un poquitito, ahí está, que generalmente, como les dije antes, se suele asociar la creatividad con un artista, con un escritor, con alguien que trabaja bien en las redes sociales o que hace marketing o publicidad. Entonces, sí, esa es una persona creativa. ¡Qué creativa que es! ¡Qué creativo que es! Sin embargo, en realidad la creatividad es un recurso que cualquier persona puede usar
identificando las habilidades que tienen, las cosas que le gustan hacer y a partir de eso entrenarse. Nuestro cerebro funciona a partir de mapas mentales, como si fueran telas de araña en nuestra cabeza. Definidamente las mujeres tenemos un poco más enredados los cables, pero que los mapas mentales están, ¿sí? Y a raíz de esos mapas mentales que nosotros podemos crear, que podemos relacionar ideas, conceptos con algo, es como nosotros podemos tomar decisiones a partir de las conexiones que vamos haciendo. Entonces, un mapa mental nos lleva a dos tipos de pensamiento. Si ustedes se fijan un poquitito acá en la izquierda, dice pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el que se utiliza para resolver problemáticas que tengan una sola solución. Por ejemplo, un problema de matemáticas, ¿sí? Va en una sola dirección. Es tradicional y estructurado, básico, ¿sí? Ahora en un ratito más vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a hacer un juego y vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. El segundo tipo de pensamiento es el pensamiento divergente o lateral. Es aquel pensamiento que ofrece múltiples soluciones y es un pensamiento flexible. Para eso, vamos ahora a hacer un dibujo. Yo les voy a pedir a ustedes que en su hoja, que ya tienen separadita o en su cuadernito, en el lugar que tengan, todos dibujen un triángulo. Y en un ratito yo les voy a pedir que todos a la vez prendan un ratito la cámara y lo muestren, ¿sí? Todos al mismo tiempo. Ahora dibujen el triángulo. ¿Listo? Bueno, ahora, a la cuenta de 3, prendan la cámara, a la cuenta de 3, todos mostramos nuestro triángulo. A ver. 1, 2, 3. Muestren su triángulo. Bien. Bueno, yo desde acá no puedo ver a todas, a todos, pero los que vi, la mayoría tiene el vértice, un solo vértice hacia arriba y dos hacia abajo. ¿Alguien dibujó un triángulo con el vértice único hacia abajo? ¿Vieron alguno diferente? ¿No? Bueno, entonces zafaron. No, mentira. ¿Saben qué? Lo típico, cuando nosotros hablamos de una palabra, de un dibujo, de una figura geométrica, de un concepto incluso, la mayoría de nosotros reaccionamos a través de un pensamiento convergente, es decir, un pensamiento estructurado y automático de cómo hemos aprendido a hacer algo. Por ejemplo, si yo digo triángulo, me lo imagino la mayor parte de las veces con el vértice único hacia arriba. ¿Sí? Es muy raro que lo hagamos hacia abajo. Si yo, por ejemplo, les pregunto acerca de la palabra silla, ¿qué se imaginan ustedes? Escriban por ahí si quieren en el chat lo que se imaginen. Cuando yo digo la palabra silla, a ver, yo me imagino una silla marrón de 4 patas. ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo digo silla? ¿Qué se les viene a la mente? A ver. Bien. Un objeto para sentarme, un lugar cómodo, bien. A todos se les viene sentarse. Pero yo les pregunto, el objeto, ¿qué objetos se representan? Porque yo digo mesa y ustedes tienen una mesa en mente y yo tengo otra, que puede ser mi mesa de ahora o puede ser mi mesa de cuando yo era chica o de cuando estaba estudiando en la escuela. Esa es mi representación de la mesa. O por ejemplo, cuando yo les digo silla, podemos también nosotros pensar en un puff.
¿Por qué no? Un puff. O silla puede ser sentarme en canastita en el pasto. Bueno, eso no es una silla. Claro, eso es sentarme, pero cumple de alguna forma la misma función. Entonces, de esto se trata el pensamiento lateral o divergente. Tiene múltiples opciones, múltiples respuestas ante la misma palabra. Es decir, yo puedo reaccionar de forma diferente y completamente en ocasiones, por decirlo, opuesta, como en el caso del triángulo, porque salgo de lo estructurado que me enseñaron que correspondía. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron en la escuela que tenían que hacer los árboles de color verde en la copa y de color marrón en la base? Y cuando a alguien se le ocurría pintarlo de azul, nos decían, ay, los árboles no son azules. ¿Vos te diste cuenta que el árbol de ahí afuera es verde? Entonces había que dibujarlo verde. Por ejemplo, el sol es amarillo. Pero ¿cómo se te ocurre hacerlo violeta? No, mi amor, te estás confundiendo. El sol no es violeta. Mira bien, el sol es amarillo. Y entonces uno tiene que tender a estigmatizar, estructurarse y aprende que frente a todas las circunstancias de la vida, uno tiene que responder de forma estructurada y que hay una sola solución para cada cosa. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que frente a una misma situación, a un mismo concepto, hay multitud de respuestas, de ideas, de opciones, entonces esas conexiones en nuestro cerebro empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse fuertes. Y entonces empieza a crecer nuestra creatividad. Vamos a ver acá, vamos a pasar a la siguiente, a ver si puedo, ahí está. Resulta que tuve un alumno brillante, excelente en todo. Recuerdo que cuando en segundo grado empiezo a enseñar la división hacia fin del año, muy el concepto nada más, y este alumno me mira y me dice, ¿qué escuela tan atrasada? Que recién empiezan a enseñar algo que yo ya sé. ¡Wow! Me quedé sorprendida, ¿no? Pero este mismo alumno tan brillante, para el que la escuela era atrasada en ese aspecto, se frustraba cuando estaba dibujando, porque tenía en mente un dibujo que él no podía realizar con sus propias manos. Entonces lo hacía y lo borraba. Y lo hacía nuevamente y otra vez lo borraba. Y lo hacía y lo borraba y finalmente dijo, no dibujo nada, me lo llevo a mi casa y veo cómo lo hago. El chico lloraba porque él tenía una idea en mente y no era capaz de ponerla en el papel. Entonces, algo importante acá, ¿no? La creatividad es una capacidad que podemos maximizar a través del entrenamiento. Podemos entrenar nuestra creatividad, nuestras capacidades. Me gusta dibujar, pero soy exigente conmigo mismo. Entonces no logro el resultado que quiero. Y si aprendemos a ser más flexibles con nosotros mismos, a perdonarnos un poquitito más y a animarnos a hacer cosas nuevas sin juzgarnos a nosotros mismos, porque a veces no tenemos tanto miedo de lo que dirán los demás como de lo que yo misma puedo decir de mí misma, de mi idea, ¿sí? Entonces es sumamente importante entrenar nuestra capacidad, conocer nuestros dones y ahí está, ahí tengo algunas de las palabritas, alguna palabrita más que quiero que practiquemos en esto del pensamiento convergente y pensamiento divergente. A ver, ¿qué idea se les ocurre cuando yo les digo escuela? Anoten en el chat, a ver, ¿qué idea se les ocurre cuando yo digo escuela?
Muy bien, un aula. ¿Qué más? Una maestra, niños, pizarrón, muy bien. Trabajos prácticos entregados, muy bien. Aprendizaje, estudio, compañeros, muy bien, muy bien. Ahí veo charlas en casa, recreo, perfecto, campana, niños, maestra con alumnos. ¡Wow! ¡Cuántas respuestas! Fíjense que la mayoría de nosotros, cuando se viene a nuestra mente la palabra escuela, se nos viene a la mente una estructura. Un pizarrón, probablemente un cuaderno, un lápiz, una maestra, un guardapolvo, una situación de aprendizaje estructurado. Pero, ¿quién se imagina, por ejemplo, un partido de fútbol? ¿Yo puedo pensar una escuela como un partido de fútbol? ¿Acaso en el partido de fútbol no se cuentan los goles? ¿No se aprenden reglas? ¿No nos posicionamos en diferentes lugares y seguimos la guía de un líder? Sin lugar a dudas, que podemos entrenar nuestro pensamiento lateral, nuestro pensamiento divergente, para pensar en forma flexible. Y no quiere decir que lo estructurado esté mal, simplemente que necesitamos crear más redes neuronales, más conexiones en nuestro cerebro para ser capaces de aceptar otras realidades y de crear cosas nuevas. Eso es sumamente importante. Lo mismo les recomiendo que hagan con la palabra, a ver, iglesia. ¿Sí? No lo vamos a hacer ahora, pero lo podemos hacer después, en casa, pensar, a ver, cuando pienso en iglesia, ¿qué se me viene a la cabeza? Cuando pienso en clases para niños en la iglesia, ¿qué se me viene a la mente? Y se me viene a la mente bienvenida, canto, oración, historia, fin de la clase, ¿no? Pero esta pandemia nos revolucionó completamente, nos hizo sacar todo lo que había en algún punto de nuestra mente y empezar a indagar más allá. Nos llevó a reunirnos con compañeros con los que casi no charlábamos porque ya sabíamos cada uno lo que tenía que hacer. Y entonces empezamos a charlar. ¿Y qué hacemos? Y no sé. Y algo tenemos que hacer. Y sí, pero ¿qué? Yo no tengo idea cómo usar el Zoom. Y yo tampoco, pero vamos a tener que aprender. Y ahí fue como nos fuimos metiendo y fuimos creando y fuimos haciendo. Y lo que salió, salió. Y cuando fue saliendo nos dimos cuenta de que adentro de nuestro cerebro habían muchas más ideas y muchas más cosas de las que alguna vez habíamos pensado. Teníamos mucho para dar y no lo dimos hasta que no fuimos puestos a prueba de rigor, para dar lo máximo, ¿sí? Bien, entonces, miren lo que encontré en esta pandemia, en este diciembre. Fui por ahí y me encontré una clase de cuna, todos cantando, y dije yo, esta es una clase de niños. Y parece que es de la iglesia adventista, porque son en sábado y empezaron a cantar los cantitos de la iglesia. Y yo dije, wow, llegan las mamás, sacan del cochecito una manta, cada una con su manta, y las maestras sacan la suya y empiezan a hacer volar el avión de las ofrendas, y empiezan a contarles la historia, se disfrazan, llevan un barquito, un borriquito para que los nenes que se animen y de los papás que quieran puedan usarlo y puedan andar un ratito mientras se cuenta la historia. Hacen una oración, un par de cantos y se despiden hasta el siguiente sábado. Por supuesto, esta clase de cuna se suspende cuando hay lluvia.
pero miren qué buena idea. Y estoy segura que como estas, hubieron un montón de ideas que no muchas conocimos. Pero ¿saben qué lindo que sería compartir con nuestro distrito, con otros distritos cercanos, con otras amigas de otros lugares? Chicas, se nos ocurrió esta idea, lo estamos haciendo, lo compartimos y otros se enriquece a partir de una idea. Eso no quiere decir que mi idea sí o sí va a salir, pero quizá tu idea me genere una idea que después termina siendo otra idea, pero todas las ideas aportan para algo. Vamos a la siguiente. ¿Qué técnicas podemos usar nosotros para entrenar nuestra creatividad? Vamos rapidito. La primera es lluvia de ideas. ¿Cuántas de ustedes tienen un cuadernito, una libretita o una notita del celular donde van anotando todas las ideas que se les ocurren? Porque, ¿saben? Por ahí justo estamos yendo a las compras y se nos ocurre una idea para el sábado. O por ahí estamos en la placita con los chicos y se nos ocurre una idea. O por ahí estamos en la ducha y le decimos, nene, por favor, anotame esta idea, porque después se nos olvida. O a veces, ¿a quién no le ha pasado levantarse a las 2 o 3 de la mañana queriendo anotar una idea? Porque si no, al otro día cuando nos levantamos ya se nos fue. Anotar todas las ideas o palabras o soluciones que se nos vengan a la mente, por absurda que parezcan, ¿sí? Y después de un rato, volver a leerlas o al otro día volver a leerlas, analizarlas y compartirlas, porque quizá allí encontramos la inspiración que necesitamos. Escritura automática. A quien le gusta escribir, empieza a contar como si fuera un cuento o una historia todo lo que está pensando. Ay, se me ocurre que voy a hacer una salita donde haya esto y aquello y lo otro, y después le agregaría yo tal cosa, y escribir todo hasta que ya no tenga más ideas. Escribir nos hace bien porque así nuestra mente se clarifica. Después lo vuelvo a leer y digo, ah, no, bueno, esto no estaba tan enfocado, pero me sirve para generar una u otra idea. Busca similitudes, es decir, investiguen sobre otros casos. Chicos, en la iglesia de allá de fulanito, ¿qué están haciendo ustedes con las clases? ¿Cómo las están haciendo? A mí me interesa, nosotros estamos haciendo esto y le queríamos compartir la idea. ¿Ustedes tienen alguna idea para compartirnos? Podemos anotar varios casos y entonces combinamos las que más nos gusten. La cuarta es Da Vinci. La técnica Da Vinci es dibujar. En vez de escribir, es dibujar todo lo que me venga a la mente para preparar, para hacer nuevas conexiones. Yo digo, bueno, ya se me ocurrió, lo voy a dibujar. A ver, voy a hacer así una pantalla, a eso le voy a agregar, y entonces lo comienzo a dibujar y ahí van surgiendo más ideas. Después viene alguien y me dice, ah, qué bueno que está, pero le falta tal cosa. Sí, tenés razón, le falta tal cosa, se la vamos a agregar. Trabajar en equipo, sin competencia, dibujando todas las ideas que se me vengan a la mente. Y número 5, usando los 6 sombreros del pensamiento. El sombrero blanco significa objetividad. Tengo que pensar en cosas objetivas, ¿sí? No lo que siento, porque me gusta, porque no me gusta. O sea, ¿sirve o no sirve? Negro, factores negativos. A ver, esta idea, ¿qué factores negativos tiene? Amarillo, factores positivos. Bueno, tiene esto, esto, esto. Verde, creatividad. A ver, ¿qué más surge? Azul. Bueno, generalmente cuando se usan los sombreros del pensamiento en funciones, en personas que funcionan y dicen, bueno, yo me voy a ocupar solamente de esta idea de buscar lo objetivo. Yo me voy a encargar de buscar solamente lo negativo, yo lo positivo, yo lo creatividad, yo voy a coordinar el equipo y yo, el rojo, me voy a fijar en los sentimientos y emociones que me provoca esta idea o esta actividad. Teniendo en mente nuestro tema fundamental, podemos tratar todos estos puntos pasando por los 6 sombreros del pensamiento y de esta forma crear algo súper interesante. Entonces ahora la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Y cocinar, pero no tiene nada que ver con el Ministerio Infantil. ¿Quién
te dijo que no tiene nada que ver? Y si haces que los chicos cocinen algo que ellos pueden hacer para que se diviertan, para que expliquen una receta, para que construyan algo divertido, no sé qué sabes hacer, pero estaría buenísimo que lo anotes para que vos sepas qué es lo que sabes hacer bien. Seguramente mucha gente te ha dicho lo que no sabes hacer. Ay, no, esta para esto no sirve, esta para... Pero necesitamos volver a confiar en nosotros y saber qué cosas sabemos hacer bien y las podemos poner al servicio de Dios. Porque, ¿saben? El Señor es un gran maestro. Yo les quiero contar acerca de María y la música. María es una chica muy, pero muy tímida. Muy tímida. Ella ama a los niños, pero nunca se animó a dar una clase de niños. Entonces, ¿saben qué hacía María? Ella nos ponía la música cuando dábamos la clase de cuna. María nunca se perdía la clase de cuna y siempre sabía qué canto iba y en el momento perfecto. Entonces María descubrió qué era lo que sabía hacer bien y lo hizo. Y cuando lo hizo, ¿saben qué pasó? Después de un año, María se animó a dar la clase de cuna ella sola. Entonces, si nosotros ponemos nuestros dones al servicio de Dios, Dios puede hacer el resto. ¿Qué sabes hacer? Belén había nacido ciega. Nació ciega y por ser ciega había un montón de cosas que no podía hacer. Pero ella amaba la música, le encantaba escuchar música, hasta que logró que le compren el piano. Y cuando le compraron el piano, fue capaz de crear una música hermosa que nadie se hubiera imaginado que ella podía crear. Cuando ella nació ciega, sus familiares, sus amigos de su familia, le decían a los papás, ay, cuánto lo sentimos, qué pena. Sin embargo, ellos estaban alabando a Dios, porque Belén podía alabar el nombre de Dios a través de un sentido que había desarrollado con cariño y para el que se había entrenado. Dios no tiene límites. ¿Qué sabes hacer? Necesitamos, para ser creativos, conocer nuestros dones. Tenemos que entrenar nuestros dones. Si sabes hacer algo, no te quedes con lo que sabes hacer. Tenés que entrenarte para estar activo. Tenés que administrar bien tus dones. Tampoco es que como te gusta hacer eso y te sale bien, te vas a pasar todo el día haciendo solamente eso. Administralos bien en su justa medida para que sean bien usados y para que den gloria a Dios. Saber qué crear es siempre arriesgado, incluso para los que tienen experiencia. Entonces, crear no es que, no, claro, ella ya tiene experiencia, ya sabe, las manualidades le salen hermosas, claro, pero a la hora de decir qué manualidad hago, no siempre es sencillo, aunque tenga experiencia. A medida que entreno mi habilidad, mi don, Dios me capacita para hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptar todo lo que recibamos a nuestra realidad en equipo y sin competencias. Si me llega un manual de intermediarios, un manual de colonia cristiana de vacaciones, si me llega y digo, ay, no, pero esto es muy largo, es para 8 días. ¿Será que lo puedo hacer de 4 días? ¿O sí tengo que usar los 8? Claro que lo puedo adaptar. Ahí dice, bueno, tiene que ser para 15 o 20 niños y yo tengo 3. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Tengo que aprender a adaptarlo a mi realidad. El material que me llega es solamente una sugerencia de alguien que está haciendo material para mucha gente que piensa distinto. Entonces, cuando el material llega a mis manos, yo tengo que decir, gracias Señor por este material,
voy a ponerme manos a la obra para adaptarlo a mi realidad lo mejor posible. Tengo que trabajar en equipo, porque siempre en equipo surgen mejores ideas. Cada uno lo puede trabajar en individual, por supuesto, pero además de eso, ¿qué te parece? ¿Te parece bien esto? ¿Te parece que le saquemos aquello? Sí, me parece bien, pero quiero que le agreguemos esto otro. Ah, tenés razón, no me había dado cuenta. En equipo surgen mejores ideas, nos damos mejor cuenta de algunas cosas y también tenemos que aprender a no ofendernos cuando una idea nuestra no es la que sale. Ojo, tampoco seamos ofensores. Tenemos que aprender a decir con cariño, esa idea está buena. Sin embargo, me parece que le podíamos agregar además tal cosa. Las palabras dulces y amables ayudan a que nos llevemos bien y a que todos sientan que se aprecian sus ideas. Crear exige valentía, generosidad, autenticidad, intimidad, arriesgarse a fracasar, pero sobre todo, ser amigos del creador, capacitarse y confiar en que él nos va a capacitar para lo que haga falta. Algunas preguntas reflexivas que les quiero dejar. ¿Estás haciendo vos las cosas en las que crees? Porque muchas veces somos estructurados y pensamos, oh, esto es lo que creo, pero ay, bueno, ¿cómo voy a hacer? No. ¿Estás haciendo las cosas en las que crees? ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar del mundo? Piensen. Cuando todo está dicho y hecho, ¿sueles haber dicho más de lo que has hecho? ¿No llegamos nosotros a un aula que está un poco desordenada o que le falta alguna cosa y empezamos a hablar y hablar y hablar? ¿Será que hemos dicho más de lo que hemos hecho? Y por último, ¿qué es peor? ¿Fallar o no haberlo intentado nunca? Ojalá que nos animemos a fallar intentando antes que no intentar nada por miedo a fracasar. Principal, seamos amigos del Creador, porque el Creador capacita a aquellos que confían en Él y les da las mejores ideas. Espero que les ayude.